Hoy vamos a hablar de 5 hábitos respaldados por la ciencia que no toman mucho tiempo, no son complicados, pero harán una gran diferencia en la salud física y en tu salud cerebral. Uno de los hábitos más simples y más poderosos es la hidratación. Tal vez lo has oído 1000 veces. Pero no sé si sabes que tu cerebro en realidad es un 75% agua y cuando estás ligeramente deshidratado, el cerebro empieza a resentirse y empieza a sufrir. Las investigaciones muestran que incluso una pequeña baja en la hidratación de tan solo un 1% puede afectar tu capacidad de concentración, tu estado de ánimo y tu memoria. Un consejo para mejorar tu hidratación es empezar tu día tomando agua. Deja un vaso grande de agua junto a tu cama y bébelo apenas te despiertes. Este pequeño gesto te ayudará a comenzar el día con energía, eliminando toxinas acumuladas durante la noche y activando el cerebro. A lo largo del día, intenta tomar al menos 8 vasos de agua, al menos. Y si no te acuerdas o se te olvida, hay recordatorios para ponerle en los relojes o hay recordatorios que se pueden poner en el teléfono y siempre carga una botellita de agua contigo. Si definitivamente odias el agua porque no te gusta el sabor, puedes cambiar el sabor del agua con unas goticas de limón, ponerle pepino, ponerle menta, hierbabuena, diferentes frutas para hacerlo más agradable. Mantener hidratado es la mejor manera de optimizar tu cerebro. Si estás hidratado, tu cerebro va a funcionar mejor. El siguiente paso es el movimiento. El movimiento es esencial para aumentar tus niveles de energía de manera natural. No necesitas ser un atleta o ir al gimnasio todos los días. Cualquier tipo de movimiento cuenta, porque no estamos hablando acá de ejercicio. Cada vez que te mueves, tu corazón va a bombear más sangre y más oxígeno al cerebro, dándole impulso y energía. Además, el movimiento de manera regular va a estimular algo llamado BDNF o factor neurotrófico derivado del cerebro. Esto es una sustancia que actúa como un fertilizante para tus células cerebrales. Las mantiene fuertes, creciendo, conectadas y esto es clave para la salud cerebral a largo plazo. La mejor parte, solo moviéndote de 20 a 30 minutos al día puedes notar la diferencia. Puede ser una caminata rápida alrededor de la cuadra o en tu barrio, algunos estiramientos en tu sala, o incluso bailar tu canción favorita mientras estás haciendo aseo, mientras estás cocinando. En cualquier momento es bueno para movernos. Aquí tienes un truco. Configura una alarma para levantarte cada hora si estás en un escritorio. Puede ser para hacer un estiramiento rápido o para ir al baño, para cambiar de ambiente un poco. Y así vas a hacer del movimiento un hábito diario, ya que es una de las mejores maneras de darle un impulso inmediato a tu cerebro y a tu cuerpo. Ahora hablemos del sueño, el momento para recargar tu cerebro. Dormir no es solo descansar. Es la oportunidad de tu cerebro para entrar en modo de reparación. Mientras duermes, tu cerebro limpia toxinas y desechos, incluyendo el beta-amiloide, que es la proteína que ocasiona la enfermedad de Alzheimer. Dormir es activar el equipo de limpieza nocturno para tu cerebro. Si tienes problemas para dormir, intenta crear una rutina que le indique a tu cerebro que es hora de relajarse. Establece una hora fija para dormir. Baja las luces de la casa o del apartamento una hora antes y evita las pantallas de los teléfonos o del computador media hora antes de irte a dormir, ya que estas pantallas emiten luz azul y esto puede alterar la melatonina, que es la hormona del sueño. Si puedes, intenta dormir entre 7 y 9 horas cada noche. Recuerda que dormir es como cargar tu teléfono por la noche. Al día siguiente te despiertas, la batería está completa y está lista para el día. Así que el sueño debe ser una prioridad y vas a ver cómo mejora tu enfoque y tu energía durante el día. Ahora vamos a hablar de la alimentación y de cómo lo que comes afecta no solo a tu cuerpo, sino también a tu mente. Piensa en tu intestino y tal vez has escuchado esto como tu segundo cerebro. El intestino alberga billones de bacterias que se comunican con el cerebro, afectando todo, desde el ánimo hasta los niveles de energía.
Así que lo que comes puede hacerte sentir con energía o puede dejarte totalmente agotado. El objetivo es elegir alimentos que alimenten tu cerebro, como las verduras de hojas oscuras, el pescado graso como el salmón, las nueces y las bayas. Estos alimentos son fantásticos para tu salud cerebral, ya que están llenos de antioxidantes y omega 3. Y estos van a combatir la inflamación y van a apoyar la salud de las células de nuestro cuerpo. Evita a toda costa los alimentos ultraprocesados y los azúcares, que pueden darte un subidón de energía, pero luego va a hacer que la energía baje rápidamente y te van a dejar agotados. Cuando vayas a comer o a elegir tus alimentos, piensa en la comida como combustible o drenaje. Antes de comer algo, pregúntate: ¿esto que me voy a comer va a alimentar a mi cuerpo o va a drenar mi energía? Tomar decisiones conscientes puede aumentar instantáneamente tu claridad mental y tu enfoque. Y lo último es la práctica de la gratitud. La ciencia demuestra que practicar la gratitud diariamente cambia la estructura del cerebro, aumentando la dopamina y la serotonina, que son químicos relacionados con la felicidad y que ayudan a mejorar el estado de ánimo y la resiliencia. Practicar la gratitud es darle un impulso natural al cerebro para que te haga sentir más feliz y más enfocado. Para comenzar esta práctica, puedes tomar un minuto por la mañana o por la noche para anotar 3 cosas por las que estés agradecido. Puede ser cualquier cosa, desde una cama cómoda hasta un amigo, tu salud o un momento de paz que tuviste durante el día. Este pequeño hábito va a entrenar a tu cerebro para enfocarse en lo positivo y puede hacer que el estrés se reduzca de manera significativa. Incluso durante el día, si en un momento estás estresado, te estás sintiendo mal, puedes detenerte y pensar en algo por lo que estás agradecido. Dicen que por cada pensamiento negativo debemos pensar en 5 cosas positivas para entrenar a nuestro cerebro. Practicar la gratitud es una forma simple pero poderosa de reprogramar tu cerebro para la felicidad y la claridad mental. Y esto es todo por hoy. 5 hábitos diarios simples para poder potenciar tu cerebro y tu cuerpo. No son solo pequeños cambios, son herramientas poderosas que pueden hacerte sentir más enfocado, con más energía y más feliz. No se trata de hacer cambios grandes de una vez y empezar a hacer todas las 5 cosas, aunque hay que empezar por la hidratación. Esa sí es la número 1. Y empieza con 1 o 2 de estos hábitos, intégralos en tu rutina y repítelos hasta que se vuelva costumbre y ya sea fácil para ti. Y vas a observar la diferencia. Si encuentras útil este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con alguien que pueda necesitar un impulso de energía y no olvides suscribirte a mi canal para más consejos sobre salud cerebral. Gracias y nos vemos en el próximo video. Y no olvides tomar agua.